Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la comparativa entre la primera edición del Anillo Único, originaria de Cubicle 7, publicada aquí en España por parte de The Beer, y la segunda edición del Anillo Único, publicada por Free League, o por Fria Liga, como queráis, y traducida aquí en España por parte de The Beer. Igualmente, vamos a ver la comparativa, cuáles son los puntos en los que han cambiado, cuáles son los puntos en los que se han mantenido, cuáles son las diferencias, hay compatibilidad entre ambas ediciones. Pues bueno, vamos a compararlo todo, vamos a ir dividiendo en secciones lo que es esta comparativa para hacerla un poco más fácil y más clara, y como digo, vamos a comparar ambos manuales. Vamos con ello. Bueno, comenzamos con el formato de la primera edición que, pues bueno, yo aquí tengo lo que es el manual en tapa dura, aunque originariamente salió en formato de estuche con dos libros en tapa blanda, un mapa y los dados, ¿vale? Pero posteriormente, cuando se reeditó, ya salió en este formato de tapa dura, que es el que yo tengo. Dentro de este formato lo que encontramos es una maquetación sobre un fondo un poco recargado, que a veces hace que sea un poco difícil el hecho de leerlo, y sobre todo con las características e ilustraciones por parte de John Hodgson y John Howe, dos especialistas en la obra de Tolkien, ¿no? Ilustraciones muy coloristas, utilizando tonos marrones, ¿no? Tonos tierra, tonos marrones, tonos verdosos, que son muy característicos. En cuanto a la segunda edición, encontramos un salto de calidad, ¿vale? Tenemos un manual mucho más recio, mucho más sólido, con una tapa rugosa, con relieve, con la ilustración de la portada sobreimpresa, barnizada en UV, ¿vale? Con muchísima más calidad, con el marcador de tela, con un papel rugoso de tono ahuesado, ¿no? Tono amarillento, y con las ilustraciones tanto de Martin Grip, que abren los capítulos a doble página a color, que es el ilustrador original de Symbaroum, otro juego de Free League, y las ilustraciones interiores con la dirección artística de Álvaro Tapia, que es el ilustrador encargado de Forbidden Lands, ¿vale? Ambos juegos los hemos visto aquí y ambos son de Free League, ¿no? Así que todo queda en casa. No solo el hecho del salto de calidad, que tú lo notas cuando tienes ambos manuales en la mano, sino también la organización interna. Dentro de lo que es el diseño se ha trabajado mucho para que sea más claro, para que sea más fácil encontrar las cosas, para que sea más fácil de leer, más fácil de buscar, y asimismo se han incorporado dos reglas que eran bastante importantes dentro de la primera edición y que las podíamos encontrar dentro de este manual de Rivendell. Vale, dentro de este manual, que se agotó muy rápidamente y que todo el mundo lo trataba de buscar, ¿no? Puesto que tenía dos reglas muy importantes. Por una parte, la del ojo de Sauron, y especialmente la de los objetos maravillosos. Los objetos maravillosos, más o menos los objetos bendecidos, los objetos mágicos que se podían utilizar dentro del juego y que te aparecían en un suplemento aparte. El hecho de que lo hayan incorporado dentro de lo que es el manual de reglas, desde luego es un punto grandísimo a favor, junto con todo lo demás que, como digo, ese fondo más claro te facilita la lectura, la forma en la que está organizado te permite encontrar mucho más rápidamente cualquier tipo de regla, sistema, mecánica, etc., y te facilita desde luego muchísimo la vida. Seguimos con la ambientación. Dentro de la primera edición nos situamos en el año 2946, prácticamente 5 años después de la batalla de los 5 ejércitos, lo cual marca mucho lo que es el carácter del trasfondo en esta parte o en esta primera edición, ¿vale? Donde hay esa esperanza inicial, ese tiempo de bonanza inicial, puesto que se ha logrado combatir al enemigo, se ha recuperado la montaña solitaria, se ha recuperado Erebor, se ha establecido la ciudad del lago, ¿no? la ciudad de bajo montaña. Se ha llegado a cierta concordia entre las diferentes facciones que pelearon en la batalla de los 5 ejércitos, y que luego todo eso va a ir decayendo, tal y como vemos en el suplemento o en la campaña de Tinieblas sobre el Bosque Negro, ¿no? Que prácticamente lo que marca son los 30 años siguientes, donde pues ese tiempo de bonanza inicial va desapareciendo y cada vez se va haciendo más presente la presencia de la sombra del enemigo, ¿vale? Por lo cual se va decayendo, y eso es justamente a lo que llegamos en la segunda edición, donde ya nos situamos en 2965 de la Tercera Edad,
donde ya toda esa esperanza inicial ha desaparecido y desde luego se tiene constancia, ¿no?, de la presencia de Sauron, ¿no?, y del intento de recuperar la Tierra Media por parte del Señor de los Anillos. Además, por parte de la primera edición nos situábamos al este de las Montañas Nubladas, ¿no?, en la zona de Rhovanion, de las Tierras Ásperas, con el Bosque Negro, la Ciudad del Lago, Erebor, tal. Mientras que en la segunda edición nos situamos al oeste de las Montañas Nubladas, donde vamos a encontrar todo una amplia zona de terreno pues deshabitado, de terreno en el cual encontramos las ruinas de aquellos antiguos reinos de Arnor, de Arthedain, de Cardolan, de Zarbat, ¿no?, que es el de las ruinas del Reino Perdido, donde vamos a encontrar una zona amplia que los personajes van a poder explorar. Y eso está muy bien por parte de la segunda edición, puesto que lo que marca es que se van a utilizar las reglas, el propio sistema, que está muy basado en el viaje, la exploración y las localizaciones. Por lo cual es la zona idónea para poder explorar y para poder viajar esas grandes distancias y utilizar, como digo, el sistema. Por lo cual, la verdad es que yo no me decantaría por uno o por otro. Creo que tiene mucho sentido la variación en el sistema en la segunda edición con la zona en la que se está utilizando, pero en la primera edición, tal y como estaba el juego, era realmente útil y tenías muchas zonas que descubrir y muchas zonas que aprovechar, por lo cual digamos que me quedaría con ambos en este sentido. Bueno, y vamos con la creación de personajes, ¿vale? En la primera edición, para calcular las estadísticas de los atributos principales, ¿no?, que en su caso eran cuerpo, corazón y mente, en la segunda edición han cambiado cuerpo por fuerza, pero es básicamente lo mismo, ¿vale? No tiene importancia el cambio de denominación. Pues para calcular esos atributos teníamos una serie de trasfondos que podías elegir, que te daban un origen y una explicación para esos tres valores, ¿no?, esos tres valores de cuerpo, corazón y mente, lo cual estaba muy bien y te ayudaban a comenzar a imaginarte en la cabeza cómo sería tu personaje. En la segunda edición lo han quitado, ¿vale? Se lo han quitado y simplemente te ponen una tabla con los valores. Tiras un dado de 6 y te quedas con la línea que te da los tres valores directamente. Creo que por ahí pierde la segunda edición, puesto que le quita ese componente narrativo a la hora de crear tu personaje, lo cual estaba muy bien, ¿no?, porque te daba ese origen, te daba esa piedra de inicio sobre la cual cimentar el personaje que estabas creando y te ayudaba bastante. Ahora es, digamos, que más mecánico, no se ha perdido ese componente narrativo. Lo segundo es sobre los atributos. Los atributos en la primera edición teníamos dos valores, teníamos el atributo normal y luego el atributo favorecido, que lo que marcaba básicamente es que aumentaba en 1, 2 o 3, ¿vale?, según lo repartiésemos. Y que ese atributo favorecido y ese atributo normal pues se iban a utilizar principalmente cuando se gastase esperanza dentro del juego. Sin embargo, aquí en esta segunda edición los atributos toman un peso mucho más relevante dentro de lo que es el juego, puesto que se convierten en números objetivos. El número objetivo que vamos a utilizar a la hora de lanzar cualquier tipo de tirada referente a una habilidad que esté vinculada con ese atributo será ese atributo, o será 20 menos ese atributo, ¿vale? Si tenemos una habilidad, si queremos tirar por atletismo y tenemos una fuerza de 6, pues el número objetivo será 14, 20 menos 6, 14, ¿vale? Por lo cual los atributos han pasado a tener una relevancia mucho más importante dentro de lo que es el juego. Lo cual a mí particularmente me gusta porque simplifican, en vez de estar buscando un número objetivo fijo que está para todos, tal, tú ya lo tienes en tu hoja de personaje, ya sabes lo que tienes que tirar, ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes el número objetivo contra el que tienes que tirar, lo cual la verdad es que agiliza y ayuda a la hora de planificar las acciones por parte de los personajes. Tenemos el aguante ha cambiado puesto que en la primera edición era un número fijo que dependía de la cultura heroica más el atributo de corazón y que básicamente era igual que esperanza, porque esperanza también se calculaba con un número fijo más el valor de corazón. Básicamente el atributo de cuerpo solamente se utilizaba como bonificador al daño de cuando combatías, ¿vale? Sin embargo, ahora los valores derivados han variado. Tenemos que aguante se calcula con fuerza más un número fijo, esperanza con corazón más un número fijo y parada
con mente más un número fijo, por lo cual los tres atributos nos van a dar un valor derivado y, como hemos visto antes con los números objetivos, tienen una presencia mucho mayor dentro de lo que es el juego. Ahora bien, eso lleva a cierto problema, puesto que si por ejemplo queremos utilizar cualquiera de las culturas heroicas que nos aparecen en un suplemento como este, que es el Compendio del Aventurero de primera edición, el valor de parada no es el mismo, puesto que en la primera edición el valor de parada era un modificador que se añadía al número objetivo del combate, que dependía de la posición que tú tuvieras, ¿vale? Si era en vanguardia, abierta o defensiva, ¿vale? O en retaguardia. Eso te daba el número objetivo. Ahora no funciona así, el número objetivo te lo da tu atributo, por lo cual ya no lo utilizamos de la misma manera que antes. Parada, ahora en la segunda edición, directamente es un número objetivo, es el número objetivo con el que van a tirar tus enemigos para impactarte. Por lo cual ya no te vale el valor de parada que tenías en, como digo, en suplementos como este o en suplementos como Rivendell, el de Rohan o cualquier otro donde te apareciese una cultura heroica. ¿Es compatible los personajes que tenemos aquí con la segunda edición? Básicamente sí, ¿vale? Pero teniendo en cuenta diferentes cambios. El primero es que tenemos que saltarnos lo de los atributos favorecidos, eliminarlos, simplemente nos quedamos con los atributos. Las habilidades nos las quedamos igual, tal y como aparecen. Hay algún cambio de nombre, ¿vale? Pero que, como digo, es cambio de denominación, no de utilidad. Sí que es cierto que luego, cuando se publiquen, si alguna de estas culturas heroicas que tenemos aquí de la primera edición se publican para la segunda edición, es posible que varíen alguna cosilla, ¿vale? Que tengan un punto más, un punto menos los atributos, un punto más alguna habilidad, un punto menos otra habilidad, pero van a ser variaciones pequeñas que tampoco te estropean, ¿no? Dentro de lo que es el juego, la propia creación de personajes. Ahora bien, dentro de los valores derivados, tener en cuenta eso, que el aguante se calcula con fuerza más el número fijo que te aparezca, cambiando corazón. La esperanza se calcula igual, corazón más el número fijo que te venga. Y mente, y parada sería mente más 12, ¿vale? Que sería el valor medio de lo que nos aparece aquí dentro de la segunda edición de este nuevo manual. Puesto que, aunque hay alguna cultura heroica como los enanos que lo calculan con 10 más mente la parada, o los Dúnedain que lo calculan con 14 más mente, digamos que el valor medio está en 12. Como digo, eso os saca del lío y os permite adaptar inmediatamente las culturas heroicas que tengáis de otro suplemento. Aun cuando, si esas culturas heroicas se publican en esta segunda edición, es posible que haya alguna variación, pero que van a ser variaciones mínimas, ¿vale? De 1 o 2 puntos para arriba o para abajo, ¿vale? Que tampoco se estropean dentro de lo que es el juego la posibilidad de adaptarlos. Eso sí, habría que ver cada una de las bendiciones heroicas, ¿vale? Las bendiciones heroicas habrá que ver que se adapten a las mecánicas del nuevo sistema. Que si tienen algún modificador, pues no sería modificador, sino añadir algún dado o no. Si es favorecido tal, pues que sería doble dado de proeza, algún tipo de cosa así, ¿no? Que pueda cambiar, y como digo, eso ya habría que verlo en particular con cada una de las bendiciones. Y por último, lo que me gustaría señalar de los personajes son los idiomas. Los idiomas que en la primera edición sí que teníamos un pequeño cajetín donde nos aparecían las diferentes culturas heroicas y el idioma principal que tenían y el idioma secundario, ¿vale? Aun cuando se daba por hecho que todo el mundo hablaba el idioma común, que es la lengua común del oeste, el Oestron, ¿vale? Que básicamente te lo quitabas un poco de encima, ¿no? Aún así, en la primera edición por lo menos había algo, ¿no? En esta segunda edición directamente hay solamente una pequeña caja dentro de texto que te dice que, mira, que pasamos, ¿no? Que aquí se habla del idioma común y que si tú quieres indagar o quieres introducirte más dentro de lo que es idioma, que te lo ocurres tú, que ellos pasan, ¿vale? Básicamente ese sería el resumen. Lo cual me parece un error, puesto que los idiomas dentro de la obra de Tolkien tenían una importancia muy relevante, ¿vale? Tenían una presencia muy relevante. El élfico, el hecho de encontrarte textos en élfico, runas inscritas en Kuth-Dul, o la lengua oscura de Mordor, ¿no? Sí que tendría que tener una presencia mucho más relevante dentro del juego y sin embargo no la tiene. Se lo quitan de encima, pasan de ello, y yo creo que es un error, tanto en la primera edición como en la segunda edición, que lo ignoran bastante, aun cuando en la primera edición por lo menos había algo, ¿no? Hacían el intento, aunque luego no lo desarrollasen, ¿no? Me parece que es algo que le faltaría, pero casi a la primera y segunda edición.
Vale, en cuanto a las tiradas, seguimos con las tiradas y ya más o menos estaríamos hablando de lo que es el sistema. Vamos a comenzar con los rasgos. Los rasgos tenían un peso fundamental dentro de lo que era la primera edición, donde los rasgos se podían utilizar para tener éxitos automáticos, para poder realizar tiradas cuando no era posible tirar, o para obtener puntos de avance cuando obtuvieras grandes éxitos y les añadieras o pudieras incluir un rasgo dentro de los mismos. Por lo cual tenían una presencia bastante importante y era un corte puramente narrativo, ¿vale? Dentro de lo que es el juego. Y como hemos visto, junto con los trasfondos, las especialidades, los rasgos, pues la verdad es que le han quitado un gran peso narrativo a lo que es el sistema, prefiriendo o priorizando lo que son las mecánicas, lo que es el sistema, ¿vale? En esta segunda edición los rasgos básicamente solo te sirven para estar inspirado, ¿no? Que es el hecho de que cuando gastas esperanza, pues en vez de añadir un dado, añades dos. Pero poco más, ¿no? Como digo, ha priorizado lo que es la mecánica sobre la narratividad y le han quitado un poco ese toque que te da un poquito más de manga ancha, ¿vale? Dentro de lo que es el juego. Tenemos los números objetivos. Los números objetivos en la primera edición eran fijos, se establecían por el maestro del saber y punto, ¿no? Dependiendo de la dificultad que presumiera que iba a tener una tarea. Sin embargo, en la segunda edición dependen del atributo, dependen del personaje, le dan un mayor peso al atributo. Que, como digo, la mayoría de las veces, en la mayoría de los juegos, los atributos sirven para calcular un par de valores derivados y luego se ignoran, ¿no? Por completo dentro de los mismos, ¿no? Pues aquí sí que tienen un peso relevante y es importante el hecho de calcularlos al principio, ¿no? Puesto que te van a dar esos números objetivos que luego vas a ir utilizando y que por lo tanto para ti y para el jugador es mucho más rápido saber qué es lo que tiene que tirar y qué es lo que necesita, ¿vale? Por lo cual, la verdad es que esto me gusta más de la segunda edición. Tenemos la esperanza que en la primera edición, cuando tú gastabas esperanza, te sumabas o incorporabas, añadías a tu tirada el valor del atributo correspondiente. Y si era una habilidad favorecida, añadías el del atributo favorecido, que como digo era 1, 2 o 3 superior al atributo normal. Ahora lo que vamos a añadir es un dado de 6, ¿vale? Y si estamos inspirados, como he dicho antes, porque podemos utilizar un rasgo, sumaremos 2 dados de 6, lo cual hace que sea más aleatorio. Que tú en la primera edición ya supieras, ¿no? Si gasto esperanza voy a lograrlo o no, ya lo sabías. Mientras que en la segunda edición, al añadir dado, normalmente un dado de 6, tiene ese componente aleatorio que te da más tensión dentro del juego, te da más incertidumbre y a mí me parece más divertido, ¿no? Creo que la aleatoriedad dentro de los juegos es algo muy relevante y que es lo que le da la gracia, ¿no? Al hecho de no saber si vas a lograr una tirada o no. Por lo cual, la verdad es que no lo veo mal. Tampoco me parecía mal, ¿no? El hecho de sumar el atributo como tal, ¿no? Y ya saber más o menos si te iba a ayudar o no. Como digo, no me parece mal ninguna de las dos, ¿vale? No me decantaría por una de las dos, que creo que, bueno, no está mal resuelto en esta segunda edición el cambio. Y tenemos las tiradas favorecidas. Las tiradas favorecidas donde las habilidades favorecidas que disponíamos en la primera edición pues te permitían, al gastar esperanza, sumar el atributo favorecido, mientras que aquí al utilizar una habilidad favorecida, lo que vamos a lanzar son 2 dados de proeza y quedarnos con el resultado mejor, lo cual le da una mayor importancia a lo que son las habilidades favorecidas, te hacen realmente destacar más. Yo creo que, a ver, matemáticamente, estadísticamente habría que verlo, ¿no? Qué es lo que te puede favorecer más o menos. Pero la verdad es que el hecho de lanzar esos 2 dados de proeza te da muchas mayores posibilidades de obtener la runa de Gandalf y por lo tanto la verdad es que destacan más las habilidades favorecidas y por lo tanto me gusta más esta mecánica. El combate. En el combate, bueno, ya algo que ya hemos visto, ¿vale? De lo que hemos venido hablando hasta ahora, es de los números objetivos. El número objetivo que había que lanzar dentro de la tirada de combate en la primera edición dependía de la posición que tomaras, ¿vale? Si estabas en vanguardia, abierta, defensiva o retaguardia, te daba un número objetivo que se modificaba luego pues por el valor de parada, ¿no? Que tuviera el enemigo. Ya estaba, ¿no? En este caso no, el número objetivo depende de tu atributo de fuerza, por lo cual es un atributo fijo, que luego evidentemente pues también va a ser modificado por el valor de parada
del enemigo. El hecho de que el número objetivo dependa del atributo, ya os lo he dicho en las habilidades, me parece que es mejor, ¿no?, que el hecho de tener números fijos por ahí que se apliquen a todo el mundo. Tenemos las tareas han cambiado bastante, aunque siguen siendo las mismas, las tareas para cada posición de combate que tenemos, que recordadlo, no es una posición física, ¿vale? Es una forma de afrontar el combate, ¿no?, de una forma más aguerrida, más cuidadosa, ¿no?, tal. Pues las tareas han cambiado. Teníamos, por ejemplo, en primera edición que intimidar lo que básicamente hacía es que perdiera odio los rivales. Apuntar, que tuvieras un golpe apuntado, o reagrupar, que te permitía aumentar el aguante, lo cual era un poco random todo. Ahora realmente lo que han logrado con las tareas de combate, con el nuevo sistema de juego, ha sido unificar el criterio, ¿vale? Y que por lo tanto tenga más coherencia lo que estás haciendo. Por ejemplo, ahora intimidar, pues lo que hace es cansar al enemigo, le pone cansado, dependiendo del número de éxitos que tengas, ¿no?, del número de 6 que obtengas, pues un número mayor o menor de rivales que van a estar cansados. Apuntar te daba un bono de un dado, más otro dado por cada 6 que sacaras. Reagrupar, pues te daba también un dado, ¿no?, para tal, y luego más cada 6 que sacaras otro dado. Como digo, lo que han logrado ha sido unificar el criterio, ¿no? Antes era un poco random, cada una era hija de su padre y de su madre, ¿no? Cada tarea era un poco, cada una iba por su cuenta, mientras que ahora han unificado el sistema bajo las mecánicas que están utilizando, lo cual hace que tengan más sentido, ¿vale?, dentro de lo que es el juego. La muerte. En primera edición prácticamente no te decían nunca nada cuando morías, ¿no? Te decían que, bueno, que si quedabas inconsciente porque llegababas a 0 puntos de guante o sufrías 2 heridas, pues claro, caías inconsciente, y si caías inconsciente te podían matar. Pero que realmente no morías como tal, no había ningún momento de que dijeras, mueres, punto. Ahora sí, ahora directamente te dicen que cuando llegues a 2 heridas, ¿no?, que si has sufrido una herida y vuelves a sufrir otra herida, pues que sí, que mueres, ¿no? Lo cual, bueno, pues está bien, ¿no?, el hecho de que aclaren eso, que en la primera edición quedaba un poco como, pues, ¿y cuándo muere la gente? Pues aquí no muere nadie, ¿vale? El gran éxito y el éxito extraordinario, ¿vale? Cuando tenemos éxito en una tirada, porque suma todo lo que es, tenemos que fijarnos en los 6, esos valores del dado de éxito, esos 6 que llevan la runa Tengwar, y que hacen que un éxito se convierta en un gran éxito o en un éxito extraordinario. Dentro del combate lo que hacían es que añadías el valor del atributo de cuerpo, ¿no?, que era un poco como el bonificador del daño. Ahora, sin embargo, lo que te permite en esta segunda edición es personalizar no diría el crítico, pero sí el éxito grande, ¿no? El gran éxito o el éxito extraordinario te dan posibilidades de personalización. Te hacen que pueda ser un golpe potente y que por tanto añadas más daño, puedes rechazar, puedes traspasar, o puedes luego dar un golpe con el escudo y alejar, ¿no?, al rival. Lo cual es más interesante, ¿no? Siempre que te den opciones para poder realizar diferentes acciones, siempre resulta más interesante y hace más divertido el juego, ¿no? Por lo cual me gusta este cambio, ¿no?, que simplemente pues hace más daño, que es un poco pobre, ¿no? Tenemos el golpe perforante. El golpe perforante básicamente es igual, solo que en la primera edición teníamos el valor de filo del arma, que básicamente en casi todas era 10, ¿no? En algunas bajaba a 9 o tal. Ahora lo han unificado y ya no depende del arma, siempre es 10. Salvo como era en armas rúnicas o algo así parecido, que era una cualidad de objetos maravillosos que te permitía bajarlo a 8, ¿no? Que con 8, 9, 10 y la runa de Gandalf provocases lo que era la amenaza de herida, ¿no?, que luego había que tirar por protección y tal. Bueno, la verdad es que creo que era mejor antes, ¿no?, el hecho de que cada arma tuviera su valor de filo particular, puesto que no todas las armas funcionan igual, ¿no?, y no hacen el mismo daño, no son igual de graves, ¿no? No es lo mismo que te peguen con un arma contundente que con un arma perforante, que con un arma cortante, ¿no? Entonces el valor de filo creo que era mejor el hecho de que tuviera cada arma el suyo particular, pero vamos, que tampoco es una tontería, ¿no?, porque básicamente no se movía mucho más allá de un punto, ¿no?, de diferencia. Y luego, para destacar alguna cosilla así en particular, el hecho, por ejemplo, del problema que ya os expliqué dentro de la reseña del manual, el problema que se tiene con la habilidad de pelear, donde en la primera edición directamente no había, lo que pasa que sí que luego dentro de los grupos de armas te metían aparte la piqueta y la daga, ¿no?, por ahí, tal, como si fueran grupos de habilidades diferentes. En la segunda edición
la piqueta la meten con las hachas, lo cual me parece raro, me parece raro que metan la piqueta con las hachas, porque aunque digamos que la acción sería parecida, luego no funcionan igual, ¿no? Entonces, no lo sé, me parece un poco raro. Y la daga, pues eso, directamente no hay habilidad de daga, te hablan de la habilidad de pelea, que no existe como tal, pero que tú asumes, ¿no?, como un dado menor, ¿no?, una penalización de un dado a tu valor de combate mayor, ¿no? Como digo, no saben muy bien cómo meterlo, ¿vale? No saben muy bien cómo introducirte el tema este de la pelea, porque no les encaja con el sistema, no les encaja con la idea que tienen de lo que tiene que ser un combate dentro del Señor de los Anillos, y pues ponen ahí un pegote para tratar de resolverlo, ¿no? Pero queda raro en ambas ediciones. Y una de las cosas también que cambia es que el combate, bueno, sí, se comienza igual, ¿no?, con esas voleas iniciales, ¿no?, mientras se van acercando los grupos, luego combate por las diferentes posiciones, pero en primera edición te hablaban de la tirada de guerrear. El hecho de que antes del combate hicieras una tirada de guerrear para examinar las ventajas que tenías dentro de ese combate por el terreno y tal, ¿no? Y te otorgaban éxitos que luego podías utilizar. Eso se lo han cargado en la segunda edición. Y personalmente me parece que está bien, ¿eh? Porque esa tirada de guerrear era un poco rara, no era demasiado estratégica, aunque lo cierto es que la tirada de guerrear, pues la verdad es que la habilidad de guerrear como tal en segunda edición la verdad es que no tiene mucha utilidad, ¿no? ¿Vas a dirigir a grupos? Pues se supone que sois individuos, ¿no? Sois aventureros individuales, ¿no? No sé si en algún momento tendrá cabida una tirada de guerrear, pero la verdad es que no tiene mucha utilidad. Seguimos con los concilios. Los concilios, que son estas reuniones con grandes personalidades dentro del mundo del Señor de los Anillos, que normalmente vas a preguntarles, vas a inquirirles o vas a pedirles algo. En la primera edición funcionaban primero sentando un valor de tolerancia que dependía del valor más alto que tuvieran dentro del grupo en valor o sabiduría, ¿no? El personaje que tuviera el mayor valor de valor o sabiduría, ¿no?, pues se fijaba así la tolerancia, era un poquito random, ¿no? Y luego posteriormente eso, lo que marcaba esa tolerancia era el número de fallos posibles. Y tú te ligabas a tirar. Y tirabas por cualquier cosa haciendo preguntas o teniendo rondas, ¿no?, hasta que pues llegases al límite de esa tolerancia. Entonces se contabilizaba el número de éxitos y veías más o menos dónde te situabas, ¿no?, qué podías obtener. Lo cual era un poco random todo, ¿no?, puesto que te lo dejaban demasiado al arbitrio del maestro del saber. Y digamos que era un poco confuso, ¿vale? Ahora lo han mecanizado mucho más y lo han simplificado. Tenemos una resistencia que se va a establecer, que es el número de éxitos necesarios y que va a marcar un poco también el número de posibles tiradas que se pueden realizar, dependiendo del tipo de petición que tú vayas a hacer. Ya no depende de tu valor o sabiduría, ¿vale? Lo cual me parece más lógico, ¿no? Depende de lo que vayas a pedir, ¿no? Cómo de complicado o cómo de privado es lo que vas a pedir. Y luego tenías una presentación que era como ese contacto inicial donde se asentaba pues el número de turnos durante el cual podrías actuar. A partir de ahí pues se realizaban las diferentes tareas, las diferentes tiradas, perdón, de lo que sería acertijos, tal, no sé qué, tal, ¿no? Todo este tipo de habilidades que pudieras utilizar. Como digo, sin llegar a enamorarme de este tipo de encuentros, de concilios, pues me parecen demasiado mecánicos en uno y otro estilo, en una y otra edición, ¿no? En un estilo demasiado mecánico, y preferiría algo más narrativo. Creo que está mucho mejor presentado y está más claro en la segunda edición, donde por lo menos te sientan, ¿no?, lo que son las diferentes tareas y el cómo hacerlo, ¿no? En la primera edición la verdad es que quedaba un poco difuso y quedaba un poco claro, ¿vale? Pero os lo repito, la verdad es que no me enamora en ninguno de los dos este tipo de mecánicas para encuentros. Prefiero narrarlos, prefiero directamente convertirlos en algo más narrativo que en estar, no, tira, 40 tiradas, venga, tira. No sé, no me acaba de enamorar este tipo de reglas, pero ni en la primera ni en la segunda edición, aun cuando reconozco que la segunda edición está mejor hecho. Los viajes dentro de la primera y la segunda edición han cambiado completamente y siguen reglas absolutamente distintas y se parecen muy poquito, ¿vale? En la primera edición tenemos que realizar pruebas de fatiga
que cada cuánto se realizaban dependían directamente de la estación, ¿vale? Y que el número objetivo dependía de la región que se estuviese visitando, que mirábamos el mapa que nos aparecía del maestro del saber dividido por diferentes colores y ahí se asentaba lo que era el número objetivo como tal. Y dentro de esas pruebas de fatiga, cuando alguno de los personajes que tenían una serie de roles, ¿no? Eso en la primera y segunda edición se mantiene, ¿no? El hecho de tener al guía, al vigía, al explorador y al cazador, ¿vale? Pues dependiendo, cuando se realizaran las pruebas de fatiga, que era una tirada de viajar, y apareciera un ojo de Sauron, ¿vale? Dentro del dado de proeza, ocurría un evento, un acontecimiento, una cosa tal que tirábamos una tabla y veíamos a quién le ocurría, ¿no? Si al cazador, al vigía, al guía o al explorador, ¿vale? Y que básicamente así funcionaba. Mientras que en la segunda edición yo creo que lo han simplificado y ayuda un poco más, ¿no? Donde vamos a tener primero el establecimiento de lo que es el viaje, vamos a tener la tirada del guía, única y exclusivamente del guía, esa tirada de viajar, y luego íbamos a tener acontecimientos que se iban a ir produciendo sí o sí. La cuestión con esa tirada inicial del guía era cuándo se iban a producir, porque cuanto fuera mejor esa tirada, más lo íbamos a retrasar, ¿no? Y lo podíamos retrasar tanto que ya hubiésemos llegado al destino y por lo tanto no hubiese acontecimiento, ¿no? Cuando se realizaba uno de esos acontecimientos, eventos, sucesos o tal, volvía a hacerse otra tirada para ver cuándo ocurría el siguiente. Y es ahí donde se hacía la tirada para ver si le ocurría al cazador, al explorador o al vigía. Como digo, me parece que lo han simplificado, lo han clarificado y que de una manera mucho más mecánica, como si fuese un juego de tablero, básicamente, pues han ayudado a que sea mucho más simple, mientras que la primera era un poco random, ¿no? Como digo, estaba un poco improvisado con esas tiradas de solamente cuando aparezca un ojo de Sauron y tal. Ahora bien, esto nos lleva a una cuestión principal con los suplementos. ¿Son compatibles los mapas que nos aparecen en los suplementos? ¿Son compatibles las reglas? Pues la verdad es que básicamente no, ¿vale? Puesto que, mirad, tengo aquí el mapa de Eriador de la primera edición, que lo tenemos por aquí. Este sería el mapa del jugador, que ese sí que vale, puesto que describe la zona, ¿no? Y la presenta, pero este que es el mapa del maestro del saber, básicamente no sirve, puesto que todos estos códigos de colores que encontramos por aquí no se corresponden, puesto que marcan la dificultad del número objetivo de las tiradas que vayan a realizar y por tanto no nos sirve para esta segunda edición. Y además la descripción y denominación de las zonas, puesto que son tierras fronterizas, tierras salvajes, tierras tal, no se corresponde ese mapa con el que encontramos en la parte interior de la contraportada dentro del propio manual. Por lo que el manual, salvo por los hexágonos y los nombres, la verdad, lo que son las mecánicas que se incorporaban han variado tanto de primera a segunda edición que realmente solamente os sirven de manera descriptiva y de manera para inspiraros, pero poco más allá. La verdad es que con respecto a esto. Y un suplemento que era muy importante y muy divertido de la primera edición, que esta era Viajes y Mapas, donde encontrabas un montón de eventos, de acontecimientos. ¿Es compatible o no? Se podría utilizar, pero no directamente, ¿vale? Digamos que en la segunda edición tú haces esa tirada cuando ocurra un acontecimiento para ver a quién le ocurre, al explorador, cazador o vigía, y entonces te vas a una tablita que hay para ver qué tipo de evento es. Bueno, tendrías que quitar esa tabla y utilizar directamente alguno de los acontecimientos, eventos, sucesos que te aparecen en este suplemento, ¿vale? Que son mucho más divertidos, puesto que una de las características que está marcándose con respecto a ese cambio de primera a segunda edición es que se ha quitado muchísimas cosas narrativas y se ha mecanizado, por lo que en esta segunda edición nos encontramos con que es todo más mecánico y nos quitan mucho del color narrativo y de inmersión que nos producían suplementos como este. Como digo, ¿puede ser aplicado directamente? No. Habría que adaptarlo, habría que pasar directamente de esa tabla que tenemos en segunda edición, cuando nos digan si es cazador, explorador o vigía,
y buscar directamente en este suplemento pues alguno de esos eventos, acontecimientos para el cazador, explorador o vigía que nos hayan salido, ¿vale? Y luego ver que coincida, ¿no?, con las mecánicas, que case con las nuevas mecánicas, que básicamente sería fácil, ¿no? Pero como digo, no hay una compatibilidad directa, pero sí que se puede hacer el apaño para poder utilizarlo. Seguimos con unas pequeñas notas muy rápidas sobre los enemigos. Los enemigos, el atributo. Normalmente aquí nos cambian los 3 atributos cuando nos presentan las estadísticas de los enemigos. En vez de aparecer lo de fuerza, corazón y mente, nos aparece el atributo, un único atributo y punto. Que en la primera edición nos permitía sumarlo a la habilidad favorecida y utilizarlo como bono de daño, ¿vale? O sea que tenía realmente una utilidad. En esta segunda edición la verdad es que no sé para qué sirve. Os lo digo en serio, no sé muy bien para qué sirve. Lo cierto es que el atributo coincide con el valor de odio, ¿vale? Que coincide con el valor de odio, o sea que supongo que el odio sale, ¿no? La puntuación de odio sale del atributo, pero realmente el atributo no tiene mucha, o sea, no he encontrado. Lo mismo hay alguna mecánica o alguna habilidad, ¿no?, que tengan los tal donde se pueda sumar el atributo, pero la verdad es que no la he encontrado, no lo he visto. No sé muy bien para qué sirve el atributo en esta segunda edición, salvo para marcar un poco lo que es el peligro, ¿no?, el valor de desafío del enemigo como tal. Y luego tenemos el valor de poder, que no aparecía como tal en la primera edición, pero que en esta segunda edición el poder sí que tiene importancia, puesto que nos marca por una parte el número de heridas necesarias para poder acabar con ese enemigo, así como el número de ataques que puede realizar por turno, ¿no? Y además, otra pequeña variación es que aquí se nos hace la diferencia entre odio y determinación. En el antiguo, en la primera edición, solamente teníamos odio, lo cual no casaba muy bien cuando no utilizabas personajes del enemigo, ¿no? No utilizabas orcos, arañas, troles, wargos, ¿no? Este tipo de cosas, y utilizabas a un ladrón, ¿no? El ladrón tiene odio, pues queda un poco raro, ¿no? O sea, vale, porque era la mecánica y ya está, ¿no? Aquí lo cambian por determinación, que el hecho de cambiar la denominación, pues la verdad es que está mejor y tiene un poco más de sentido, ¿vale? Y luego simplemente destacar la mejor organización y simplificación de lo que son estas estadísticas, puesto que dentro de lo que es el cajetín que describe a un enemigo ya nos aparecen las habilidades que tiene, ¿no?, esas habilidades especiales descritas, y no tienes que ir a buscarte al inicio donde te venía cada una descrita, por lo cual es mucho más rápido y, como digo, está organizado mejor, es más claro, más simple, más fácil de poder utilizarlo en mesa. Y vamos a acabar esta comparativa con la sombra que también ha cambiado bastante. En primera edición, cuando llegabas a tu valor de sombra igualaba o superaba tu valor de esperanza, pasabas a estar desanimado. Eso es exactamente igual en segunda edición, ¿vale? Pasas a estar desanimado, te anotas la casilla de desanimado. Ahora bien, en primera edición, cuando estabas desanimado y realizases cualquier tipo de tirada y en el dado de proeza te apareciera el ojo de Sauron, que normalmente significaría 0 y ya está, pasabas de él, cuando estás desanimado y aparece el ojo de Sauron, en primera edición tienes un brote de locura. Tienes un brote de locura que significa que prácticamente el maestro del saber te quita el control del personaje durante una acción, durante una escena, y luego vuelve ya a ti, desaparecen todos tus puntos de sombra, pero te apuntas un punto de sombra permanente, que básicamente en primera edición no había forma de quitarte. En segunda edición, cuando estás desanimado, es decir, que tu valor de sombra iguala o supera tu valor de esperanza, y estás desanimado, el ojo de Sauron en el dado de proeza significa que fallas la tirada, que no tienes éxito. Es como si fuera la runa de Gandalf, pero al revés, ¿vale? Y solamente tienes un brote de locura cuando tu valor de sombra, cuando tus puntos de sombra igualan la puntuación máxima de esperanza que tuvieras. No la puntuación actual, sino la inicial, la máxima. Lo cual hace que no sea tan peligroso, ¿no? Puesto que la sombra en primera edición enseguida te iba golpeando y no había manera, ¿no?, de recuperar a tu personaje. Ahora sí que te da mayores posibilidades, puesto que si antes de llegar a tener ese brote de locura puedes cambiar todos tus puntos de sombra por una cicatriz de la sombra, que es un punto de sombra permanente, y recuperar, ¿no?, quitar todos los demás puntos de sombra, lo cual está bastante bien, puesto que hace que no sea tan peligroso, ¿no? La sombra tenía un peso
que era una caída en espiral absoluta, ¿no? En cuanto comenzabas a tener puntos de sombra y que fuera mucho más peligroso. Aparte la forma en la que está presentada, donde en la primera se te hablaba de angustia, se te hablaba de las zonas por las que ibas visitando, tal. En la segunda está mucho más organizado. Como digo, la mejor organización de la segunda edición es clara y prístina, ¿vale? Dentro de lo que es esta segunda edición, esta nueva edición del juego, ¿vale? Está mucho más claro lo que son las fuentes de pavor, las fechorías, los hechizos, el tesoro, tal, está todo mucho más claro, mucho mejor pensado, mucho mejor expresado, las mecánicas que tienes que llevar a cabo, ¿vale? La verdad es que está mucho mejor y me parece que supera claramente lo que es estas mecánicas de sombra, las de segunda edición a la primera edición. Bueno, y ya para finalizar, a modo de conclusiones, desde luego me parece que esta segunda edición es un ejemplo de lo que tiene que ser una segunda edición en cuanto a línea de diseño, cómo coger todo lo que funciona, mantenerlo, y cómo coger lo que no funciona, cambiarlo, mecanizarlo, hacerlo más claro, hacerlo más sencillo. ¿Vale? Como digo, es un ejemplo de lo que tiene que ser una segunda edición, puesto que mejora ampliamente a todo lo que es la primera edición. Aún así, justamente el hecho de que hayan tratado de simplificar y clarificar y facilitar el acceso a esta segunda edición también ha eliminado una enorme cantidad de cosas que eran muy interesantes de primera edición. Han eliminado una gran parte narrativa, ¿no? En cuanto a los trasfondos, a los rasgos, han eliminado un montón de opciones dentro de las opciones a la hora de personalizar tus personajes, a la hora, por ejemplo, de los valores de valor y sabiduría. Sabiduría cuando obtenías un rango, obtenías virtudes, que tienes tus virtudes, las comunes, y luego tus virtudes culturales. Pero es que en valor, las recompensas que obtienes al subir un rango solamente se han quedado con las generales, han eliminado las recompensas culturales. Lo cual es cierto que había alguna que había que equilibrar, ¿vale? Pues estaba alguna desequilibrada, pero sí que es cierto que añadían mucho más color y hacían especial cada una de las culturas heroicas que pudieras elegir o escoger dentro de la creación de tu personaje. Como digo, ha pesado más en el diseño, en la línea de diseño de esta segunda edición, lo que es la parte mecánica sobre la parte narrativa. Han quitado muchas de esas cosas que le daban color al juego y que te ayudaban a una mayor inmersión dentro del mundo. Y también han quitado muchas más opciones, ¿vale? Puesto que a la hora de personalizar tu personaje, la verdad es que tienes pocas opciones, ¿no? Y a la larga te va a resultar muy repetitivo, por lo cual supongo que tendrán que publicar suplementos en los cuales incorporar y añadir todas esas opciones que no te aparecen dentro del manual, lo cual te va a obligar, como en la primera edición, a tener que ir comprando todo lo que salga para poder ir dándole más vida al juego y que no te resulte repetitivo, ¿vale? Pero salvo por esas cosas, creo que esta segunda edición es muy superior a la primera edición. Es compatible, no es compatible directamente con los suplementos, pero sí que se puede hacer el apaño y no es demasiado difícil para lograr incorporarlos a las mecánicas de esta segunda edición, que como digo es mucho más clara, mejor presentada, tiene un mejor diseño y que es mucho más simple y más fácil de absorber de un primer momento. Como digo, un ejemplo de lo que tiene que ser una segunda edición y que me parece que merece muchísimo la pena, aun cuando tuvierais la primera edición, pasar a esta segunda edición, que va a resolver gran parte de los problemas, no todos, gran parte de los problemas que había en primera edición. Y una cosa muy interesante dentro de una segunda edición es que no añade nuevos, que muchas veces sucede el hecho de que una segunda edición resuelve una cosa pero te estropea otra. No, esta no. Esta resuelve muchas cosas, no todas, resuelve muchas cosas, pero no te añade ningún problema nuevo, ¿vale? Por lo cual, eso también es muy importante reseñarlo. Bueno, esta es mi comparativa de esta primera y segunda edición del Anillo Único, ¿vale? Que los tenemos por aquí, estos dos libros que pues, nos representan con tanta fidelidad y con tanto cariño y homenaje el mundo de la Tierra Media de John Ronald Reuel Tolkien. Desde luego un juego de rol muy recomendado que no puede faltar en vuestra estantería. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.